예, 대단히 감사합니다. 우리 Muchísimas gracias. Vamos a darle un gran aplauso al coro Gracias. 합창단이 함께 있어서 우리의 기쁨이 El coro está junto con nosotros, entonces nuestra felicidad crece mucho más. 예, 그러면 이 시간에는 En esta hora nosotros, el pastor Oxupar vendrá y nos anunciará la palabra a nosotros. 예, 여러분 큰 박수 부탁드립니다. Vamos a darle un gran aplauso. El himno de la resurrección del Señor, cuando lo oímos, es muy bueno. Nos da la felicidad, la esperanza, el himno, ¿verdad que sí? Por una gracia especial he venido a Nueva York para preparar el CLF. Viniendo a la iglesia de Nueva York, estando aquí, teniendo comunión con los pastores, estoy pasando un buen momento. Hoy vamos a compartir la palabra de Hechos 20. Hechos 20, versículo 7. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para salir del plan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. El mundo de la vida de creencia es completamente distinto al mundo del pensamiento. Muchas veces la gente de manera remota piensa acerca de la vida de creencia y por no elegir un camino preciso no puede llevar la vida de creencia. Yo leyendo la Biblia, muchas veces siento que ignorante soy acerca de la Biblia. Cuando vemos en Génesis 40, José había interpretado el sueño del jefe de los coperos y panaderos en la cárcel. José iba interpretando el sueño de los jefes de los coperos y panaderos. El jefe de los coperos dice:
yo veo que delante de mí está la vid y están las 3 ramas y flores y teniendo frutos, están maduros. En mis manos está la copa del faraón y ahí recogiendo los frutos, yo lo he exprimido en la copa del faraón. José, cuando oyó aquel sueño, después 3 días, usted volverá a ser el jefe de los coperos del faraón. Yo, por más que oigo aquel sueño, no me surge la interpretación como José. José claramente con ese sueño, después de 3 días, había dicho que usted volvería de nuevo a aquel cargo. Conforme a cómo soñó después de 3 días, el jefe de los coperos había vuelto a su oficio. Cuando oímos acerca del jefe de los panaderos, el jefe de los panaderos había dicho que estaban 3 canastas en su cabeza y sobre ello había variedad de manjares para el faraón y los aves del cielo comían de ello. José había interpretado aquel sueño. Después de 3 días el faraón lo va a ahorcar y las aves comerán de su cabeza. Era el mismo sueño. Jamás había podido pensar de tal manera. ¿Cómo José habrá podido interpretar de tal manera? Yo por más que me pongo a pensar acerca del sueño, conozco la respuesta, pero no puedo llegar a entender. José pensaba en la interpretación del sueño. Cuando yo conocía la respuesta, podía ver cómo mi corazón se acercaba a ello. Delante de mí está la vid. La vid se refiere al Señor Jesucristo. Podía llegar a entender. Allí decía, que Él viviría. Estaban las 3 ramas y florecía allí y estaban los frutos. A la copa al faraón, ahora exprimiendo sobre ello, dándole al faraón. Después de que José había interpretado, cuando yo me ponía a pensar, yo también podía interpretar de tal manera. Delante de mí está la vid y el jefe de los coperos no tiene nada de lo que él hizo bien y él va con la vid y con los frutos de ellos. La vid está maduro y exprime aquello y exprimiendo del jugo le lleva al faraón. La vid se refiere al Señor Jesucristo y la obra de Jesucristo. La paga de la muerte del Señor Jesucristo, esa sangre con ellos se acerca. Todos éramos pecadores, pero el jefe de los coperos no he hecho nada bueno delante de Dios. Pero yo cuando vaya delante de Dios, llevando el fruto de la vid, esto es la sangre que Jesucristo derramó por mi pecado, la paga de mi pecado. Jesucristo ya fue castigado y es obviamente que yo tenga que obtener la vida, ¿no le parece? Entonces Dios no puede menos que darnos la vida a nosotros. El jefe de los panaderos, porque Él es destruido. Porque están las 3 canastas y se refiere al Señor Jesucristo. Se refiere el pan al Señor Jesucristo, pero sobre ello está variedad de manjares de pastelería. El jefe de los panaderos debería llevar aquellos panes de solamente aquello. Y esos 3 canastas de panes le parece como que es carente. La sangre del Señor Jesucristo para nada es carente para lavar nuestro pecado.
pero sobre las 3 canastas de pan. Debería llevarse simplemente, pero con esto falta. Y pone los manjares de pastelería. Debo hacer esto, aquello, aquello y aquello. Es decir, la sangre, esa cruz del Señor Jesucristo, ya su cuerpo ha sido desgarrado y no puede creer en ello exactamente. A eso se refiere. Hoy, mucha gente, como el jefe de los panaderos, aunque Jesucristo había pagado toda la paga a nuestro pecado, es carente aquello. Si ese corazón le ha puesto nuestra vida de creencia, en que está familiarizado, debemos de fundamentarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, hemos sido pecadores sucios, pero el Señor Jesucristo ha muerto crucificado en la cruz y la paga del pecado claramente lo ha pagado Él, sea quien fuera. Con la fe de creer en la cruz de Jesucristo, puede ser liberado del pecado. Hoy en día, ¿cuál es ahora lo que va explicando acerca de los cristianos? El Señor Jesucristo fue crucificado y ha muerto derramando la sangre, pero yo he cometido pecado, por lo cual soy pecador. La sangre de la cruz, exactamente. Ahora el que haya perdonado su pecado no tiene la fe acerca de ello. El Señor Jesucristo ha muerto por el pecado y claramente mi pecado ha sido perdonado, pero el pecado que yo he cometido grandemente en su corazón, ya que le llega aquello. Sin embargo, yo soy pecador. Yo he cometido pecado. Yo soy sucio. Jesucristo, aunque murió por mí, de vuelta cometo pecado, soy pecador. De tal manera la gente que piensa es igual que el jefe de los panaderos. Y el sueño de los jefes de los coperos, como viene a ser. Hemos cometido pecado, pero mi pecado, mediante la sangre del Señor Jesucristo, ha sido lavado por completo. Esa sangre, Jesucristo, es el testigo de que mi pecado ha sido lavado. Y si sé exactamente que Él murió por mi pecado, exactamente no hay problema. Un día el policía vino a nuestra casa. Luego, yo no estaba en la casa. Llamé al policía. Usted no cumplió las leyes del tránsito y tiene que pagar $30. Pasó 3 años, pero igual no siguió pagando. Yo le dije al policía, claramente yo pagué eso. Yo, el recibo, no sé dónde lo puse, no me acuerdo bien. Si yo busco, yo voy a encontrar ese recibo. En ese recibo tiene sello. Yo voy a averiguar el sello de quién es. El empleado había cobrado $30. Me había dado el recibo. Pero de nuevo, si no había escrito allí, el empleado había comido mi dinero. Yo voy a encontrar, voy a confirmar y voy a contarles. Busqué todo el día mi casa. Era cierto que yo pagué la multa. Era cierto que yo tenía el recibo. Pero el policía decía que yo no había pagado. Busqué, busqué, busqué y busqué ese día. Por más que busqué toda mi casa, no estaba el recibo. Ay, yo aguantándome las lágrimas. No pude encontrar recibo. Y de vuelta tuve que pagar $30.
El Señor Jesucristo murió por nuestro pecado. Podemos perder el recibo, pero es Jesucristo derramando la sangre. Esa sangre fue derramada en el altar del cielo y comprueba de que mi pecado ha sido lavado con toda firmeza. La sangre del Señor Jesucristo no podemos ni borrar, no podemos ni olvidarlo. La sangre del Señor Jesucristo con toda firmeza ha lavado nuestro pecado, pero hay demasiada gente que dice que es pecador. Siente que es carente, siente como que tiene mucho pecado. El pecado que hemos cometido, sea cual fuera el pecado que hayamos cometido, mediante la sangre de Jesucristo, con toda firmeza, nuestro pecado ha sido lavado y eso lo comprueba el que cree en ello. Cuando vaya delante de Dios, está la sangre de Jesucristo y sobre la copa cuando lleva el vino. Y aquel vino se refiere a la sangre del Señor Jesucristo. Cuando tenemos la Santa Cena, compartimos, tomamos el vino. El Señor Jesucristo que fue desgarrado por nuestro pecado, lo conmemoramos. La sangre del Señor Jesucristo si fue derramado por nuestro pecado. Esa sangre significa que es el recibo de que todo nuestro pecado ha sido lavado. Como fuese nuestro pensamiento, Jesucristo por nuestro pecado, si fue derramado su sangre, debemos creer, y eso viene a ser la fe correcta que la Biblia se refiere. Pero Satanás, nuestro corazón, nos da un corazón muy confuso. Yo he cometido este pecado. No es ni una o dos veces. Aunque murió por nuestro pecado, mi pecado todavía queda. Aquello de ninguna manera viene a ser la verdad, es la voz de Satanás. Por lo cual cuando leemos la Biblia, la palabra, la Biblia tal como debemos creerlo, pero poniendo nuestro pensamiento, poniendo nuestra experiencia, cuando ponemos nuestra emoción del corazón, en realidad, el que lava nuestro pecado es el Señor Jesucristo. No hay razón para que hagamos bien. No hace falta que seamos perfectos. Es claro de que la sangre del Señor Jesucristo ha lavado nuestro pecado sobre la cruz, pero Satanás continuamente pone nuestros errores y los errores que nosotros hemos cometido, por lo cual el poder de la sangre del Señor Jesucristo hace para que sea inválido. Una vez en Daegu, realicé una campaña y el periodista del periódico Daegu vino en busca de mí. Pastor, ¿puede tener una entrevista conmigo? Claro que sí, vamos a hacerlo, yo le dije. Y hablamos juntamente. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre usted y las otras iglesias de Daegu? ¿Cómo yo podría decirle por una palabra? A ver, explíqueme. Yo le dije, ¿usted va a la iglesia? Me dijo que no iba. ¿Ah, sí? ¿Por qué no va a la iglesia? Ah, que es largo de contar, me dijo. ¿Ah, sí? ¿Usted sabe cómo Jesucristo murió sobre la cruz? Claro, eso sí sé. ¿Por qué murió? Por nuestro pecado. Sí, realmente usted lo conoce exactamente. Nuestra iglesia y otra iglesia, la diferencia que existe, la otra iglesia cree de que Jesucristo murió por nuestro pecado también. Nosotros también creemos de que Jesucristo murió por nuestro pecado. En otras iglesias, aunque Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado, cometemos mucho pecado, por lo cual muchos dicen que son pecadores. No todas las iglesias son iguales, sin embargo. La mayoría de las iglesias hablan de tal manera, pero nosotros hablamos de manera distinta. Nuestro pecado murió por nuestro pecado y nuestro pecado ha sido perdonado. El periodista se asustó grandemente.
Realmente, en otras iglesias dicen que ellos son pecadores. Sí, yo he visto a muchas iglesias que decían aquello. No me pregunte a mí. Vaya a preguntar a otras iglesias. El periodista se asustó bastante. Pensaba de manera, decía que era muy raro. Entonces, ¿en qué creen ellos? Jesucristo por nuestro pecado murió en la cruz, entonces nuestro pecado es lavado. Entonces, ¿ellos en qué creen? Yo le dije, realmente es así. ¿Todavía no puede creer en ello? La sangre del Señor Jesucristo lavó nuestro pecado y no es que no creía en ello. No podía creer en el que la gente seguía diciendo que era pecador aunque Jesucristo derramó la sangre por ellos. ¿Realmente hay iglesias que dicen eso? La mayoría de las iglesias en Daegu hablan de tal manera. ¿Y cómo piensa en su iglesia, pastor? Jesucristo murió por nuestro pecado, entonces nuestro pecado ha sido perdonado. No hemos vuelto a cometer pecados, sí cometemos, pero ¿cómo pueden ser justos? No, hemos cometido pecado. No es que Jesucristo por parte lo ha perdonado, sino que ha perdonado todos nuestros pecados. Y yo creo de que somos justos. Otras iglesias no creen de tal manera. Yo no puedo decir todo, sin embargo. En la actualidad, la mayoría de las iglesias en Daegu, Jesucristo por nuestro pecado ha muerto crucificado. No hay gente que no sepa aquello, pero todos ellos dicen que son pecadores. Yo les dije, he anunciado el Evangelio a mucha gente. En Romanos 13:3, yo hablo mucho acerca de Romanos 3:23-24. Y todos han cometido pecado y no pueden llegar a la gloria de Dios. En el 23 dice que hemos pecado y que no podemos llegar a la gloria de Dios. Pero en el 24, ¿cómo es que dice? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos 3:23, claramente somos pecadores nosotros. Pero el 23 y el 24, ¿cuál viene a ser la diferencia? En el 23 solamente habla el estado de cómo hemos cometido pecado. El 24 dice, es realidad que hemos cometido pecado, sin embargo, porque Jesucristo fue crucificado, nos ha redimido y eso está incluido. En el 23 dice, por cuanto todos pecaron. Sí, en eso todos estamos de acuerdo. Pero en el 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, nos ha rescatado de nuestros pecados, por lo cual dice, ahora siendo justificados gratuitamente. Si Dios nos dice justos, es correcto decir que somos justos. Y el periodista, sin dudar para nada, él creyó. Luego me había llamado, porque ese día él le había escrito el artículo y en el periódico Daegu Mail abajo había un poquito de anuncio y completamente la página se llenó del artículo acerca de mí. Al día siguiente, varios pastores se habían acercado y habían hecho alboroto en el periódico y él no podía trabajar. Yo soy un periodista. Yo hablé con el pastor Oxupar y como hemos platicado, he escrito nada más. Esto es una autoridad propia del periodista. No he adherido, no he sacado. Pero ¿por qué ustedes actúan así? Y nosotros oímos acerca de ello. Entonces, acerca de la cuestión del pecado, claramente se encuentra la palabra de Dios acerca de ello. Y allí
nuestra emoción, nuestro argumento, nuestro pensamiento. Ahora, cuando se adhiere a ello, la gente, cuando lee el libro, comúnmente la novela, a mí me encantaban muchísimo las novelas, yo he leído muchísimo. Yo he leído acerca del castigo y, y antes de recibir la salvación, he leído acerca de ello. Y es una novela de Rusia, había sido escrito mediante Dostoevsky y estaba el protagonista Raskolnikov. Y Raskolnikov mata a una persona y había perseguido el policía a Laskovsky y a mí me encantaba la novela. No tenía dinero para comprar libros en aquel entonces. No tenían muchas cosas que hacer en Sonsan. Y cuando había oído de que en la casa fulano había libro, yo le suplicaba y pedía prestado el libro un día. Ese día madrugando leía el libro y le devolvía. Sería absurdo, pero hasta el punto que puedo decir que leí todos los libros de Sonsan. Claro, no he podido leer todo seguramente, pero era así. La novela era tan interesante. Crimen y Castigo leí 2 veces, una vez, en una ocasión, cómo había él sido perseguido por el policía. Yo fui a Rusia y ya que era muy divertida esa novela, en San Petersburgo, yo hasta busqué la región en donde aparece en la novela. Claro, no sé dónde es la casa de Raskolnikov, tampoco sé la casa del vendedor, pero en San Petersburgo había surgido aquella historia y el autor había escrito la novela teniendo escenario a San Petersburgo. Aquel hombre no es que simplemente escribió el libro, sino que durante 17 horas dice que él hablaba y el secretario iba escribiendo. Yo leyendo esa novela, la emoción que me llegaba a mi corazón cuando era perseguido por Peo, por el fiscal por Peo, realmente sentía como que yo era sido perseguido. Era muy, muy interesante. Yo he leído muchas novelas de tal tipo y era muy divertido. Sentía como que yo estaba dentro de las novelas. Cuando yo leía la Biblia era muy dura. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia debe ser así tan duro? ¿Por qué no es tan interesante? Ah, la Biblia debe ser más interesante, pero ¿por qué no es interesante? Porque tengo sueño. Leyendo la Biblia que descubrí, la Biblia ha sacado toda emoción. Hoy, esta noche, acerca de la resurrección de Jesucristo, hemos oído el himno. Hoy, esta noche, hemos oído el mejor himno de la resurrección en este planeta. El coro canta la misma canción. Aunque canta la misma canción, puedo sentir como día tras día mejora. Realmente ha sido glorioso. Habla acerca de mi emoción. El contenido viene a ser el mismo, pero estando en el sepulcro, el Señor Jesucristo, esperé la madrugada, Jesús, mi Señor, aunque está la emoción en sí, cuando lo va expresando por la canción, parece bello, pero ha sido un himno que había conmovido en gran manera mi corazón, por lo cual el oír la canción mediante el coro, esto no se puede realmente calificar por el precio. Va
realmente calmando toda emoción en nuestro corazón. Y dentro de la canción vemos cómo Jesucristo que resucitó está vivo. Jesucristo que fue crucificado por nuestro pecado y resucitó. El coro, ahora poniendo aquello en su canción, nos lo transmite a nosotros mientras que oímos la canción del coro. No podemos expresar con nada en lo absoluto el coro. Realmente yo estoy tan agradecido hasta que se me derraman las lágrimas. En la Biblia no ha puesto ese sentimiento, porque aunque sea lo mismo, cada persona tiene emociones distintas. Y para expresar exactamente la realidad, Génesis 1:1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, en donde leamos la Biblia, la palabra acerca de la emoción no lo encontramos allí. Dios en realidad, la realidad tal como es, para expresarlo, Jesucristo resucitó. Esa conmoción, no lo ha puesto para nada. Cuando vemos la Biblia, Jesucristo fue crucificado, fue crucificado. Y ha ido su espíritu diciendo, consumado es. La muerte del Señor Jesucristo, para expresarlo de tal manera, viene a ser algo muy simple. Habrá tantas expresiones para expresarlo, pero el sufrimiento también. Si no hubiese sido crucificado, si no hubiese sido por mi pecado, miles de sentimientos, entonces se alargaría tanto la Biblia, pero dice, consumado es. Y el Espíritu se fue. Muy, muy simple. ¿Por qué? Porque no ha puesto el sentimiento en donde fuese. La vida de creencia no es emoción. No es que logramos la vida de creencia levantando nuestra emoción, por más que sea frío y no tenga ni una emoción. Mediante la sangre de la cruz, mi pecado ha sido perdonado cuando creemos en esa verdad. Mi pecado ha sido claramente perdonado. No es emoción. Algo más importante que ello, el Señor Jesucristo murió crucificado en la cruz y esa muerte, el hombre, sea mediante la manera que fuese, no puede ponerse en lugar de la cruz. ¿Qué quiere decir? Para lavar nuestro pecado, por más que lloramos, por más que confesamos, hagamos lo que hagamos, no hay ni un camino para que nuestro pecado sea lavado como la blanca nieve. Lavar nuestro pecado. Aparte de la sangre del Señor Jesucristo no hay absolutamente nada. Cuando nosotros cantamos el himno para lavar nuestro pecado, únicamente la sangre del Señor Jesucristo. Pero la gente es engañado por Satanás para lavar, para ser salvo. Parece como que considera que es carente para lavar nuestro pecado. Es tan grandioso, grande el pecado que he cometido. Entonces, aunque Jesucristo murió crucificado en la cruz, yo soy muy sucio y he cometido un pecado tan sucio. Yo no debía cometer este pecado, cometí pecado. Yo soy pecador. De tal manera, su pensamiento y así en su emoción cae. Acerca de aquel punto, va trabajando en el corazón de los hombres y la Biblia exactamente va expresando acerca de aquellos puntos. Había un hombre llamado Saúl. Un día, Jesucristo murió crucificado y en 3 días resucitó. Sea quien fuera, el hombre muere y en 3 días resucita. Bueno, no hay casos así. Por si acaso, puede que haya algunos casos,
Pero es absolutamente absurdo. Murió crucificado, derramó mucha sangre. Estaba en el sepulcro de la piedra durante 3 días, pero resucitó. Esto es absolutamente una tontería. Y el apóstol Pablo, la realidad de que Jesucristo había muerto crucificado mediante la gracia de Dios, no había sido sino que pensaba mediante el pensamiento del hombre. Esto es algo absolutamente, realmente tonto. Los cristianos son unos estafadores. A los ciudadanos realmente inocentes los engaña. El apóstol Pablo, Saulo, Jesucristo murió crucificado, alguien lo vio y si preguntaba detalladamente podría saber. Pero estos cristianos son unos criminales, algo totalmente, realmente una mentira. Así van engañando a los inocentes. ¿Os cree que yo voy a ser engañado? Estos son realmente, debemos matarlos, una molestia en la sociedad. Saulo empezó a perseguir a los cristianos. Los había encarcelado, los golpeó y él había votado en la muerte de ellos. Algo importante, señores. Es obvio, es normal que Saulo pueda pensar así, pero eso es pensamiento hasta cierto punto. La realidad es de que murió y es cierto que resucitó, pero Saulo en su pensamiento se había cautivado, confió en su pensamiento y todos los cristianos en realidad son personas raras. El Señor Jesucristo murió crucificado y que en 3 días resucitó. ¿Quién va a creer en ello? Al pueblo inocente lo va engañando, pero yo no voy a creer. En ese momento el apóstol Pablo, el conocimiento que él conocía era distinto a la resurrección de Jesucristo que la Biblia mencionaba. Saulo no era una persona común. Y ya que tenía el corazón de confiar en sí, pero debía de confirmar un poquito más la verdad. ¿Ha habido alguien que vio que resucitó, se encontró, qué pasó con él? Cuando vamos oyendo a él, yo he visto claramente que resucitó. ¿Es cierto? Sí, he comido juntamente con él y nos había anunciado la palabra a nosotros. ¿Y dónde está el Señor Jesús? Había ido al cielo. Por favor, no me mientas. ¿Cómo que va a ir al cielo sobre las nubes? Absurdo. Por más que hablemos teóricamente, está la tierra y hay poco oxígeno arriba y no hay a dónde ir. Y con esa teoría había atacado a los cristianos con su pensamiento, ya que Jesucristo es Dios. Ha podido realizar milagros que no se pueden entender y varias veces ha salvado a los muertos. Había salvado Dios a Jesucristo que murió y había visto a aquellos los discípulos y habían comido con él, había hablado con él. Saulo no había oído aquello y simplemente los persiguió. Un día fue a atrapar a los cristianos en Damasco. Mientras que iba, se encontró con el Señor Jesucristo y venía la luz sobre él. Y no podía él abrir los ojos y había oído una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Que yo he perseguido a usted? ¿Quién es usted? ¿Por qué? ¿Quién es usted? ¿Por qué me dice que yo lo persigo? ¿Quién es usted, Señor? Luego había oído otra voz. Él fue impactado. Soy Jesús Nazareno a quien tú persigues. ¿Qué? ¿Que usted es el Señor Jesús? ¿Realmente usted ha resucitado? Saúl
se había arrepentido, porque yo confío únicamente en mi pensamiento y yo debía de confirmar, y había perseguido a muchos cristianos. ¿Y por qué los he encarcelado? Desde aquel momento Saulo empezó a creer en el Señor Jesús. Allí algo muy importante, Saulo oyendo aquello, esto es una estafa. Son personas que engañan a cristianos, a hombres inocentes. Es bueno confiar en sí, pero no había sido una fe precisa. Si había alguien que vio que resucitó el Señor Jesús, no puedo creer en eso. A ver, sean sinceros. ¿Realmente resucitó? ¿Dónde fue? ¿Sobre el cielo? ¿Fue al cielo? ¿No estás mintiendo? Cuanto fue, se puede inventar aquello. Esto es una realidad. ¿Por qué yo voy a mentir? En ese momento, debería de averiguar un poco más, Saulo, y va a ser bueno, y sin averiguarlo. Así fue. Hay gente que dice que somos sectas a nivel del mundo entero. La mayoría de los países. Yo he ido a Medio Oeste de Asia, India, África, Alemania, Rusia. No pude ir a Corea del Norte. Fui a varios países, Estados Unidos, Centro, Sudamérica. La vez pasada fui a visitar a 4 países de Latinoamérica. Invitamos a los pastores de un alto cargo de aquellos países y le anuncié el Evangelio a ellos. Máximo 700, mínimo 600, 500. Y de 700, 550, a aquellos pastores le anuncié el Evangelio. Oyendo lo que yo predicaba, ellos se asustaron en gran manera. Ellos decían unánimes, ¡qué maravilloso! En primer lugar, lo que habían dicho, Pastor Minchol Lim había ido conmigo. Yo le presenté al Pastor Minchol Lim. Él es el presidente de la Misión Buenas Nuevas. Yo sin nada dije aquello. Ellos que habían dicho, yo, si hubiese sido pastor, al hijo mío yo le erigiría como presidente de la misión. Acerca de ese punto, se había asustado esta persona. En segundo lugar, me asusté porque no he venido por dinero. Nosotros, junto con el coro Gracias, cuando sumamos toda la cantidad de pasaje, es muchísima la cantidad. No hemos pedido ni 10 centavos a ellos. En tercer lugar, estas personas, ellos no tienen deseo de sacarnos a los miembros de la iglesia. En cuarto lugar, lo más importante, la verdad que él anuncia. Es la palabra de Dios que tiene profundidad. Me encontré con 4 presidentes. A todos ellos le anuncié el Evangelio. Comúnmente en la entrevista de los pastores, si es corto 30, 40 minutos y si es largo 50 minutos. Yo, durante más de 1 hora, tuve tiempo para tener entrevista con el presidente. Continuamente hablé. Disculpe. El presidente no habló ni 5 minutos, yo hablé todo completamente. Y cuando iba yo calculando era así. Ellos cuando me oían a mí, estaban maravillados. Entre las personas que se encontraron conmigo, no ha habido ninguno que me diga que yo soy malo. Pero gente que no me conoce en lo absoluto, como si fuera que me conoce muy bien, ellos hablan. Ellos dicen que soy secta. Fuimos a Panamá para empezar. En aquel momento, en la iglesia,
Asamblea de Dios habían hablado muy mal acerca de mí. Y era una persona que obtuvo el perdón del pecado en Corea y fue a Panamá y había hablado a los pastores de aquel lugar. Yo fui hasta la sede de la Misión Buenas Nuevas y estando junto con ellos durante días, yo he visto la vida de ellos y yo no he visto ni un punto que esté erróneo en comparación a la Biblia. La campaña de Panamá, casi CLF se había cancelado. En aquel entonces, como 400 personas, habían venido 400 pastores en Panamá y habían oído la palabra y muchos pastores de Panamá habían recibido la salvación. Algo importante es que esta Biblia, lo que nosotros decimos y lo que la Biblia menciona, tiene una diferencia. Pero la palabra de la Biblia es la palabra de Dios y eso uno debe creer. Si la Biblia no es palabra de Dios, no hay razón alguna. 10 veces leyendo, 20 veces leyendo, 30 veces leyendo. Y cuanto más vamos leyendo la Biblia, exactamente, es incontable, pero yo hasta 100 veces creo que no he podido leer la Biblia. Sin embargo, mínimo 70, 80 veces creo que he leído enteramente la Biblia. Algunos puntos lo habré leído más y algunos puntos lo habré leído menos leyendo la Biblia. Exactamente cuando vemos la Biblia, allí las veces que Dios se manifiesta, Dios, el corazón que nosotros tenemos, hay otro corazón más profundo y hay un significado mucho más profundo. Pero dentro de la Biblia, exactamente este significado está escrito. Muchas veces no entendemos la Biblia, pero cuando leemos otro lado, cuando lo conectamos así, hay puntos que de tal manera se pueden entender. Yo antes de recibir la salvación he robado mucho. En aquel entonces teníamos mucha hambre y casi todos los días iba a la casa de otra persona para comer la batata, papa, la manzana de otras personas. Claramente, yo iba a la iglesia, entonces creía de que yo iría al infierno. Pero yo, después de que entendí de que obtuve el perdón del pecado, desde aquel momento, el Espíritu Santo iba cambiándome a mí exactamente acerca del perdón del pecado. Ya ahora podías extraer todas las partes de la Biblia que hablaban acerca del perdón del pecado. Allí cuando el sacerdote cometía pecado, cuando el pueblo de Israel cometía pecado, cuando el jefe de la tribu cometía pecado, cuando una persona del pueblo cometía pecado, cómo obtener el perdón del pecado. La manera del sacrificio es todo distinto. Y allí había un sentimiento profundo, algo muy importante que venía a ser. Satanás allí, la emoción incluye. De nuevo, yo recalco, en la Biblia, toda emoción lo ha ausentado. Si uno quiere poner la emoción dentro de la Biblia, creo que necesitaríamos un camión entero para escribir la Biblia. Toda emoción lo ha sacado y solamente ha puesto la realidad. Exactamente. Ahora podemos confirmar el hecho, la realidad misma. Para obtener perdón del pecado, el Señor Jesucristo no ha sido ser humano. Dios tampoco es hombre. En el principio empieza como ha creado Dios los cielos y la tierra. Y aparece como Dios ha creado la tierra. Sí, es Dios, por eso puede crear.
Nosotros los hombres no podemos crear los cielos y la tierra. No pueden ni resolver algo pequeñito, por lo cual, con el concepto del hombre, cuando leemos la Biblia, hay casos de que surgen problemas. ¿Por qué? Porque el poder del hombre es distinto a lo que Dios va realizando. El Señor Jesucristo ha caminado sobre el mar. Absurdo. El Señor Jesucristo realmente había subido en las nubes. El Señor Jesucristo había dado vida al muerto. El Señor Jesucristo había curado al enfermo. Es absurdo. ¿Pero por qué absurdo? Porque realmente es absurdo porque pensamos que Dios es como el hombre, es todopoderoso. Y si uno cree de que nos ha creado a nosotros, no hay nada que pueda ser problema. Es exacto. Allí, acerca de ese punto, uno se pone a pensar. Pero la mayoría de las personas he cometido mucho pecado. Uno sabe en la Biblia que Jesucristo lavó y murió por nuestro pecado. Casi no hay gente que no sepa de que Jesucristo murió crucificado por nuestro pecado. En la Biblia dice que Jesucristo murió crucificado por nuestro pecado, pero nuestro pecado, exactamente el que haya sido perdonado, nosotros hemos hablado. En caso que el Señor Jesucristo por nuestro pecado haya muerto crucificado, si ha lavado solamente una parte de nuestro pecado y la otra parte si no ha podido perdonar, el ir al cielo, el ir al infierno, por más que uno tenga un pequeño pecado, va al infierno. Nuestro pecado, por parte, si lo ha perdonado, no podemos decir que ha perdonado nuestro pecado. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes cuando entregaban el sacrificio, mataban a la oveja. ¿Qué hacían en ese momento? Solamente lavaba ese punto en el que había cometido pecado. Yo no sabía bien aquello. Yo he leído el libro de Hebreos. Hebreos de manera tan fácil, de manera muy interesante, expresa cómo nuestro pecado había sido redimido. Muchos pastores hoy en día, todavía los pastores, yo no he visto cómo realizaban el estudio de Hebreos fuera en otros lugares que no sea nuestra iglesia. Muchos teólogos estudiosos famosos dicen que hebreo es muy difícil. Por lo cual, cuando nosotros vemos, Hebreos no es para nada difícil. Es simplemente la Biblia. ¿Pero por qué dicen que es difícil? Jesucristo cuando murió crucificado, de que ha lavado nuestro pecado, lo ha lavado. Sin embargo, he vuelto a cometer pecado, por lo cual soy pecador. Es cierto que yo soy pecador. Jesucristo lavó mi pecado. Y vuelvo a cometer pecado, entonces soy pecador. Y con este concepto va leyendo la Biblia. Yo leyendo el libro de Hebreos he descubierto la interpretación exacta acerca de ello. Desde el 9, versículo 11 aparece. En el 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Ahora vino como sumo sacerdote de los bienes venideros, allí que dice, habla acerca de dos tabernáculos, allí que es, no de esta creación, no hecho de manos, es un tabernáculo más perfecto. Aquí dice que no hecho de manos, es decir,
Ahora no, de esta creación es mucho más amplio y más perfecto el tabernáculo. Él tenemos dos templos en este universo, uno en esta tierra y el otro está en esta tierra. No podemos establecer dos templos en esta tierra. El Señor Jesucristo había dicho que eliminen todos los lugares altos, lo que está en el cielo y lo que está en esta tierra es dos. La gente que no sabe dice que todas las iglesias son templos. Eso está cometiendo un gran error. En la Biblia, cuando vemos, en Jerusalén estaba el templo del Señor Jesucristo y en otro lugar, cuando Jesucristo anunciaba la palabra y se reunían, eso era sinagoga. Así dice la Biblia. La sinagoga de Capernaum y la sinagoga de Capernaum de tal lugar. El templo y la sinagoga es completamente distinto. Lugares como estos, lugares donde nos reunimos, no es templo. Es lugar santo, podemos decir que es templo, pero Dios se refiere a templo. Moisés subiendo en el monte Sinaí durante 40 días había visto el templo del cielo y luego el mismo templo que tenía la misma figura que ella había hecho en esta tierra. El templo del cielo, un carpintero, un escultor, no había sido hecho por las manos de los hombres. El templo que está en esta tierra, en el Antiguo Testamento, decían que era tabernáculo. ¿Por qué dice que es tabernáculo? Porque en el Antiguo Testamento salieron de Egipto. Ellos todos los días, viajando en el desierto, debían de desarmar el tabernáculo para ir edificios como este ahora desarmando hoy en el culto. Luego vamos a ir a Los Ángeles para tener culto. Es imposible aquello. Pero en aquel entonces, saliendo de Egipto, ellos iban a la tierra de Canaán mediante el desierto. Todos los días, a menudo, bueno, no bien todos los días, a menudo debían de trasladar y aquello de una forma de tienda, ellos le llamaban tabernáculo. ¿Verdad que sí? Eso es tabernáculo. A eso se le dice tabernáculo. Y vamos en el periodo de Salomón y eso ha construido en Jerusalén y es templo. Lo ha construido la misma figura y el lugar eterno viene a ser templo. Y hasta la venida de Salomón en esta tierra, cuando no había sido construido como templo, ellos andaban con el altar, con el arca. Y ellos en el tabernáculo mataban a corderos y realizaban el sacrificio en ese lugar. El Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 9, 11 había venido como sacerdote, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Era un tabernáculo por el más amplio y más perfecto, no hecho de manos. Este tabernáculo, templo, existen dos clases. Lo que está en el cielo no había sido construido por las manos y lo que estaba en esta tierra, todo eso había sido hecho por las manos de los hombres. Lo que la Biblia se refiere, ¿a qué se refiere? El templo del cielo y lo que está en la tierra. De la misma manera ha sido construido. Hay una diferencia. Es diferencia del tiempo. El templo de esta tierra, ya que está en el espacio del tiempo, puede desaparecer. Puede que
realmente se puede romper o puede ocurrir alguna falta, el templo de Jerusalén ha sido destruido por completo, entonces no existe templo en esta tierra. Con el territorio del templo, allí lo ha cubierto y poniendo la base, a ellos habían puesto el templo de Mohamed. El templo construido por Salomón desapareció. Desapareció el altar, tampoco la fuente, también la mesa, y tenían el arca, pero no sé dónde está ahora. ¿Por qué había ocurrido aquello? Porque estamos en el espacio del tiempo y con el tiempo todo cambia. Y el que cambie significa que va desapareciendo. En el espacio del tiempo, el que uno obtenga el perdón el pecado, ahora por parte. Ahora perdona el pecado de un instante. No puede realizar la redención eterna en el espacio del tiempo, por lo cual las veces que comete pecado, realiza el sacrificio y realiza el perdón del pecado. La Biblia hoy se refiere como Cristo dice que sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Esto no está en la tierra, se refiere al templo que está en el cielo. El templo que está en el cielo y el templo que está en la tierra. ¿Cuál es la diferencia que existe? El templo de la tierra, Salomón, con tanto oro, tanta plata, con tantos tesoros, él había construido aquello. Pasando el tiempo, ahora debe de repararlo. Y sin repararlo, si lo deja, puede que desaparezca. Y viene el enemigo, si lo rompe, puede romperse. Pero, señores, lo que está en el cielo, ya que es algo eterno, no deja de desaparecer. Es eterno. Ahora, otro punto. Lo que está en esta tierra es del espacio al tiempo. El tiempo tiene pasado, presente, futuro. Por lo cual, en el espacio al tiempo. Ahora, en el inglés tiene todo conjugación del tiempo. Ahora, el vocablo en el presente es distinto y lo que había pasado. Ahora, la palabra del pasado es distinto y lo que va a venir, el vocablo para expresar aquello es distinto. ¿Verdad que sí? Por lo cual, en esta tierra, en realidad, necesitamos el tiempo, porque habla acerca del tiempo. El vocablo que expresa el pasado, el vocablo que expresa el presente y el vocablo que expresa el futuro es distinto. Y cuando vamos al cielo, allí para nada corre el tiempo, no envejece uno, no cambia uno, no muere uno. Y la sangre de aquel lugar con lo eterno ahora es lavado del pecado. Por ello, aquí en esta tierra es espacio del tiempo y en un tiempo limitado especial podemos lavar el pecado, pero de vuelta cuando uno comete pecado, de nuevo debe realizar el sacrificio. Las veces comete pecado continuamente debe realizar el sacrificio, por lo cual el Cordero moría varias veces. En caso que el Señor Jesucristo por nuestro pecado murió crucificado y esa sangre en esta tierra, si hubiese derramado en ese altar que está en esta tierra, había sido lavado momentáneamente ese pecado. Sin embargo, cuando volvía a cometer el pecado, de nuevo debía realizar sacrificio y de nuevo debía realizar sacrificio. Pero el Señor Jesucristo, entonces miles de veces, millones de veces, por más que muera, no puede lavar el pecado de toda la humanidad. Y en Hebreos 9:11, allí dice
que no había realizado el sacrificio en el tabernáculo de la tierra. El tabernáculo de la tierra había sido hecho por las manos y era de la creación, como también era algo más pequeño. Aquí se refiere a un tabernáculo, un templo mucho más grande, y allí había realizado el sacrificio y no había sido hecho de manos. Es decir, se refiere al templo del cielo. En el versículo 12, ¿qué es lo que dice? A ver, miren, ¿qué es lo que dice aquí? El Señor Jesucristo dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerros, mediante su propia sangre, realizando la eterna redención una vez para siempre, entró al templo. Así habla la Biblia. Algo penoso. Un pastor a quien yo conozco, él es del seminario de Pyongyang de la tercera promoción. Y cuando tenía 79 años, se encontró conmigo y obtuvo el perdón del pecado en ese día. Vendió su casa y se mudó cerca de nuestra iglesia. Cuando él vivía, él me dio una caja de los libros que él usó en el seminario teológico de Pyongyang. He visto el estudio de Romanos, era muy interesante. Seguía estudiando y cuando decía que éramos justos, saltaba esa parte. Cuando decía eterna redención, saltaba todo. El valor de la Biblia se encuentra allí, pero ahora no tenía ni un significado porque sacaba todo aquello. Ellos decían que hebreo era muy difícil. Yo hasta ahora no he escuchado ningún sermón acerca de hebreos. Totalmente ellos se esquivan de hebreos. Los pastores de Pyongyang, cuando vemos los libros que ellos han usado, cuando vamos un poquito más bajando la parte que dice que somos justos, ellos pasan de largo. Era el punto más precioso. ¿Cómo un pecador va a ser justo? Todos los días cometemos pecado. El Señor Jesucristo murió crucificado en la cruz. Nosotros también hemos cometido pecado. Es correcto decir que son pecadores. Y tiene realmente aquella regla. Hebreos dice, el Señor Jesucristo, su muerte, su sangre, no lo ha puesto en el tabernáculo de la tierra, sino que lo ha puesto en el templo eterno del cielo. La Biblia dice, Dios dice, y cuando ha logrado la eterna redención, significa que ha logrado la eterna redención. No hay razón para que allí adhiera el pensamiento del hombre. Algo más importante, Dios no es hombre y salva a un muerto. ¿Cuánto se puede hacer lo que el hombre no puede hacer? Apóstol Pablo ahora habla acerca de Eutico que murió. Pablo, ¿cómo una persona muerta va a poder resucitar? Absurdo. Correcto. No puede realmente vivir. Pero si Dios le salva, puede vivir. Aunque Jesucristo murió crucificado, dentro de 3 días después Dios le ha resucitado. Y luego Pablo, en la escritura de la Biblia, antes de que Jesucristo muera crucificado, había salvado a Lázaro que murió. A mucha gente había salvado, aparece aquello. Nosotros no podemos salvar, pero Dios sí lo hace. Yo también he visto muchísimas veces cómo Dios realizaba el milagro del hombre en mí. El apóstol Pablo, ¿qué hizo? Había creído en Dios.
Y Dios puede lavar nuestro pecado eternamente. Puede realmente rescatar al muerto. Y viendo cómo Jesucristo iba obrando de tal manera, Pedro también viendo cómo había salvado al cojo del templo La Hermosa, y Éutico cayó del tercer piso y murió. Pablo bajó. Es realidad de que él murió. Pero Pablo, Dios puede salvar a este Éutico. Si puede salvar a este Éutico, en su corazón tenía la fe. De tal manera, todos miraban a Éutico y decían que murió. Pablo dice, por favor, no os alarméis, está la vida en él. El que crea en ello, cree en la fe, en el poder de Jesucristo y tiene el corazón de que salvará a este niño. Ese niño resucitó. Esto es una realidad. Algo importante. Nosotros también, cuando tenemos esa fe, así nos convertimos. Yo no soy una persona realmente maravillosa. Pero el hermano, cuando iba muriendo, cuando era mordido por el escorpión, el doctor dijo que no podía ni sobrevivir 2 horas. En ese momento en Liberia, el encargado de Liberia me llamó a mí y me dijo, llorando, que no podría vivir más de 2 horas. No hay ni un avión que vaya de Corea a Liberia sin parar. Máximo, uno tarda 18 horas, por más que le envíe medicamento. El doctor, sea que fuera, allí va a ser tarde. En aquel momento en mi corazón me encontré de una palabra y yo hablé con Joan Choi. Sí, me dijo, Joan es Pastor Par. Yo le dije, Joan, ¿me oyes a mí? Sí, pastor. Lo que decía Pablo, Éutico murió, pero Jesucristo, sí, Jesucristo había salvado cuando otras personas murieron. Tenía el corazón de que salvaría a este Éutico que murió. Sabía que el Señor iba a trabajar. Él no podía hacer salvar, pero Jesucristo estaba con él. Yo sí creo, este niño va a vivir. Con los ojos de la fe había visto a Éutico y vivió. No os alarméis, está la vida en él. Y el niño revivió. ¿A qué se refiere? Hasta ahora el Señor trabaja por nosotros, por lo cual cuando vemos con nuestro pensamiento, todos los días realmente cometemos pecados, es imposible que seamos justos y decimos que somos pecadores. Pero el Señor Jesucristo es mucho más grande que nosotros. No es que perdonó solamente el pecado del pasado, sino que había realizado la eterna redención. Vayamos a creer sí o no, eso depende de nosotros, pero Jesucristo, mediante Dios, había perdonado todo nuestro pecado. Ahí en Hebreos 9:12 dicen, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nosotros, aquella realidad, cuando lo creemos dentro de nosotros, cuando entra el Espíritu Santo, yo voy cambiando, yo voy transformándome dentro mío. El Señor Jesucristo pone un pensamiento que yo no tenía y vivo una vida que anteriormente no vivía, realizando cosas que no realizaba antes. No se realiza por mi propia voluntad, sino con la fe de creer en Jesucristo lo logró. Jesucristo tiene una fuerza mucho más grande que nosotros, tiene un poder. Y ese poder, cuando lo creemos en el corazón de aquella persona que cree, Jesucristo va trabajando. Pablo no creía en la resurrección de Jesucristo, pero creyendo, ahora Éutico murió, ya que creyó con toda convicción, no respiraba, no tenía pulso. No os alarméis, está vivo, la vida está en él. Y pudo hablar así
y revivió. Nosotros, a eso se refiere. Nosotros, por la sangre del Señor Jesucristo, creemos de que obtenemos el perdón del pecado. En todo punto, no creemos de que Dios trabajará. Cuando tenemos dificultad, experimentamos la dificultad y pataleamos para despojarnos de esa dificultad. Pero Dios no es así. Yo a Joan Choi le dije, Joan, en Isaías 40, 31, ahora dice, ahora pone los ojos en el Señor, entonces te dará nuevas fuerzas. La Biblia de ninguna manera miente, te dará una nueva fuerza. Y tú podrás vencer el veneno del escorpión. Yo le dije aquello. Y el hermano creyó en esa palabra y obtuvo una nueva fuerza. Venció el veneno del escorpión. El doctor dijo que no podría sobrevivir más de 2 horas. Y se convirtió en padre de 3 niños. Y vivió una vida de gracia. Es muy maravilloso. Amados, nosotros creemos en Dios. No debe uno creer en Pastor Oxupar. No puedo hacer todo. Dios no es Pastor Oxupar. Si yo creo en Dios, esa fe, estando vivo en mi vida, puede obrar. La mayoría de las personas en el mundo del pensamiento se complica y es de tal manera, pero si abriendo la Biblia, si uno va ordenando y lo cree, la manifestación que aparece en la Biblia de tal manera se manifestará en ustedes. Ustedes como Pablo pueden salvar al muerto. Lo pueden hacer. Yo no tengo experiencia de haber salvado a un muerto, pero he visto varias veces cómo la gente revive mientras que va muriendo. Yo me refiero a cómo traer a Dios en mí. Cuando traemos la electricidad trabaja. Cuando se iguala el corazón de Dios y en mi corazón llegamos a creer y el poder se manifiesta y ustedes también como el Señor Jesucristo en medio de la gracia pueden vivir en medio de la bendición. Pasó bastante tiempo. Dios dentro de nosotros estando vivo trabaja. Dentro de ustedes sea lo que fuera, lo puede realizar. Deben creer en ello. Entonces, lo de Dios se hace de ustedes. La justicia de Dios se hace mi justicia. La sabiduría de Dios se hace mi sabiduría. El poder de Dios se hace mi poder. Y cuando Dios trabaja, ya no seguiremos viendo de esta manera. Y una vida bendita llegaremos a vivir pensando, abriendo la Biblia, volviendo a leer de nuevo. Parece imposible ante nuestra vista, pero si creemos en la palabra, la obra preciosa que Jesucristo realizó podrá ser realizada en ustedes. Muchas gracias. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos ante nuestro Padre. Somos hombres viles, sucios, pero Jesucristo nos ha perfeccionado. Por favor, permita que podamos creer en ello y todo lo que nos llega a nosotros. No hay nada que pueda dejar de ser resuelto por Jesucristo. El Señor está con nosotros. Permítanos la fe. Y libremente queremos que usted trabaje. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.